Se ha calculado que el trato incluyó unos 2.000 millones de dólares en sobornos acumulativos al príncipe Bandar, el jefe de facto de la diplomacia del reino para Gran Bretaña, la Unión Soviética y China, así como para Estados Unidos por su papel como agente del trato de Al-Yamaha, y lo que es aún peor, todo gobierno británico desde Margaret Thatcher hasta Tony Blair, pasando por John Major, ha estado profundamente implicado en el escándalo Bai Saudí. En el mundo de la inteligencia esto se conoce como la parte liebre de la operación. En otras palabras, el público está familiarizado de manera general con ciertos detalles del trato gracias a las revelaciones de la prensa mayoritaria. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. De acuerdo con el número del 21 de junio de 2007 de Executive Intelligence Review, Arabia Saudí accedió a proporcionar a Gran Bretaña un petróleo al día mientras estuvieran vigentes los contratos de Al-Yamaha. Un buque petrolero contiene aproximadamente 600.000 barriles de crudo. BAE Systems comenzó la entrega oficial de aviones Tornado y Hawk a Arabia Saudí en 1989. La investigación de Executive Intelligence Rate concluyó que el valor total de las ventas de petróleo, basándose en el valor del dólar en el momento de la entrega, fue de 160.000 millones de dólares. De acuerdo con los mejores registros públicos disponibles, el precio total recomendado del equipamiento militar y de los servicios proporcionados por BAE Systems Arabia Saudí a lo largo del periodo de 22 años que ha transcurrido hasta la fecha ha sido de aproximadamente 80.000 millones de dólares, y esas cifras se inflan con miles de millones de dólares en bonificaciones procedentes de fondos ilícitos. De hecho, el último escándalo de daño limitado relacionado con Yamaha estalló en noviembre de 2006, cuando se filtró un documento del Ministerio de Defensa que facilitaba el verdadero precio recomendado de los aviones de combate. La cifra confirmó la sospecha que se tenía desde hacía tiempo, que los precios de los aviones se habían hinchado al menos un 40%. BAE Systems, uno de las joyas de la corona en la estructura financiera industrial de la City londinense, se hizo con una cifra cercana de los 80.000 millones de dólares de beneficio neto gracias a ese acuerdo, en alianza con BP y la Royal Dutch Shell. ¿A dónde fue a parar ese dinero y qué tipo de actividades se financiaron con él? La respuesta a esas preguntas se enfatiza en las fuentes, es la clave del poder de las finanzas anglo-holandesas en el mundo actual. En otras palabras, el trato de Al-Yamaha es el mayor fondo de dinero clandestino de la historia y está protegido por la Ley de Secretos Oficiales de Su Majestad y por las aún más impenetrables finanzas de la City londinense y de los paraísos fiscales y sin regulación bajo dominio británico. Y esta es la parte del trato que se conoce como gato. Se desvía la atención pública hacia alguna cuestión antigua durante el tiempo suficiente como para engañarla y que no se percate de las revelaciones sensacionalistas que podrían acabar con el gobierno y avergonzar gravemente a la familia real. Según los hallazgos de Executive Intelligence Review, en este momento no hay forma de calcular qué cantidad de esos fondos ilícitos se ha dedicado a las guerras clandestinas y a las operaciones anglo-estadounidenses encubiertas de las dos últimas décadas. Tampoco es posible calcular el efecto multiplicador de las partes de esos fondos no revelados y no regulados que han pasado por los fondos de cobertura de las Islas Caimán, la isla de Man, Gibraltar, Panamá y Suiza. Lo que está claro es que el escándalo de BAE Systems va mucho más allá de los 2 millones de dólares que supuestamente llegaron a los bolsillos del príncipe Bandar. Es un escándalo que alcanza el núcleo del poder de las finanzas anglo-holandesas como parte de la estafa del siglo. Por tanto, en el caso de Yamaha, tanto el Guardian de Londres como Wikileaks han sido útiles agentes de cambio que han ocultado en el proceso el verdadero crimen tras la pérdida de prestigio público menos ominosa. La guerra contra las drogas. En la primavera de 2010, Wikileaks filtró cientos de miles de páginas de material supuestamente sensible procedente de las fuentes norteamericanas infiltradas en los talibanes de Afganistán y de sus vínculos con altos mandos de los servicios de inteligencia de Pakistán,
por no hablar de una gran cantidad de cables diplomáticos de funcionarios estadounidenses que revelan chismes geopolíticos, algunos relevantes y otros tan solo entretenidos. Las pruebas sugieren, sin embargo, que lejos de tratarse de una filtración verdadera, es una acción de desinformación calculada en beneficio de la inteligencia estadounidense y tal vez de la israelí y la india, y una tapadera para el papel que desempeña Norteamérica y Occidente en el tráfico de estupefacientes que sale de Afganistán. ¿Qué tienen en común el tráfico de drogas, Afganistán y Wikileaks? La figura del general Hamid Gul, exdirector de la Agencia Militar de Inteligencia pakistaní, el ISI, y el hombre que durante la década de los 80 del siglo pasado coordinó la guerra de guerrillas mujahidines financiadas por la CIA en Afganistán contra el régimen soviético del país. El nombre de Gul aparece en 10 de los 180 archivos clasificados de Estados Unidos que alegan que el Servicio de Inteligencia de Pakistán apoyó a los militantes afganos que lucharon contra las fuerzas de la OTAN. Gul le dijo al Financial Times que Norteamérica había perdido la guerra de Afganistán y que la filtración de los documentos ayudaría a la administración Obama a desviar la culpa, por lo que sugirió que Pakistán había sido el responsable de dicha derrota. Muy convenientemente, como si le hubiera dado el pie, el primer ministro británico, el conservador David Cameron, arremetió contra una visita de Estado a la India contra el supuesto papel de Pakistán a la hora de apoyar a los talibanes en Afganistán, de modo que justo en el momento oportuno le otorgó mayor credibilidad a la historia de Wikileaks. Así el grupo encaja en toda esta agitación exactamente en el instante preciso. También se pueden referir a esto como confirmaciones o incluso vindicaciones dependiendo del lado en que se encuentren. Asimismo, en una entrevista el 26 de septiembre de 2001 para la United Press International, 2 semanas después de los ataques del 11 de septiembre, Gul afirmó en respuesta a la pregunta de quién había cometido los atentados, el Mossad y sus cómplices: Estados Unidos gasta 40.000 millones de dólares al año en sus 11 agencias de inteligencia. Esos son 400.000 millones de dólares cada 10 años. Aún así, la administración Bush dice que con los ataques los pillaron por sorpresa. No me lo creo. Al cabo de 10 minutos de que impactaran contra la segunda torre gemela de World Trade Center, la CNN afirmó que lo había hecho Osama Bin Laden. Se trató de una acción de desinformación planeada por los auténticos perpetradores. Está claro que Gul no cae muy bien en Washington. El general asegura que sus peticiones de visado para viajar al Reino Unido y a Estados Unidos han sido rechazadas repetidamente. A ciertos habitantes de Washington les vendría muy bien convertir a Gul en el archienemigo. Tal y como informa el reportero de investigación William Edgar, la designación de Gul como enlace clave con los talibanes forma parte de una estrategia más amplia por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña y de sus recientes esfuerzos por satanizar el actual régimen de Pakistán para convertirlo en una parte fundamental de los problemas de Afganistán. Dicha demonización hace creer en gran medida la posición del último aliado militar de Norteamérica, la India. Por otro lado, Pakistán es el único país árabe que posee armas nucleares. A las fuerzas de defensa israelíes y al Mossad, la agencia de inteligencia de dicho país, le gustaría mucho poder quitarle esas armas a Pakistán. Una campaña de desinformación en contra del polémico exgeneral Gul a través de Wikileaks podría ser parte de ese esfuerzo geopolítico. Gul ha cometido la temeridad de sacar a la luz los trapos sucios del ejército estadounidense y de su papel en la venta de la heroína afgana a través de la base secreta norteamericana de Manas. En Kirguistán, hay algo en los documentos de Wikileaks acerca del papel del ejército de Estados Unidos en el pujante comercio de la droga afgano. Ni una sola palabra, casi 1 millón de páginas de Wikileaks y ni una sola sobre la droga. ¿Qué les parece esto para un mundo paralelo de humo y espejos? Lo que es indudable es que el ejército norteamericano está en el punto de mira por ayudar a los señores de la guerra afganos a transportar el opio y la heroína. Además, la CIA y el Pentágono están envueltos en una guerra dialéctica que los enfrenta el uno al otro.
Ambos organismos se acusan de llevar las riendas del tráfico de drogas en Afganistán. No obstante, uno se queda boquiabierto y mucho de asombro porque las supuestas revelaciones no facilitan ni una sola prueba acerca de los crímenes del Pentágono en relación con su papel en el multimillonario comercio de la heroína, que equivale a una traición. Hay más de 100 categorías que versan sobre Afganistán y nada relativo al papel de Estados Unidos en el comercio de la droga afgana. En resumidas cuentas, al negarse a perseguir al comercio de opio, que es la columna vertebral logística y financiera de la insurgencia de talibán, la política de Obama les está dando a tales narcoinsurgentes vía libre para asesinar a soldados estadounidenses. 90.000 documentos sobre Afganistán y ni una sola referencia al tráfico de drogas y el papel que Estados Unidos desempeña en él. ¿Qué les parece esto para un mundo paralelo de humo y espejos? La complicidad personal del presidente Obama en la traición del opio quedó demostrada el 28 de marzo de 2010, cuando realizó una visita inesperada de 24 horas de duración a Kabul para reprender al presidente afgano Karzai por corrupción de su gobierno. Sin embargo, no mencionó en ningún momento el comercio de opio y heroína, que supone el 90% de los suministros mundiales y financia la misma insurgencia talibán que la administración estadounidense afirma estar combatiendo. No es necesario decir que la visita de Obama hizo que los teletipos de las noticias y sus registros aparecieran en Wikileaks. Aún así, la prensa mayoritaria nos conduce a creer que el Pentágono, el ejército de Estados Unidos y el comercio de la droga son terreno exclusivo de los teóricos de la conspiración. En marcado contraste con lo que el duopolio de New York Times, Wikileaks quiere que creamos acerca de la política de Obama en Afganistán, el gobierno ruso ha exigido a Estados Unidos y a la OTAN que colaboren en una guerra a gran escala contra el comercio del opio y la heroína afganos, que es la columna vertebral de una narcoinsurgencia global que ahora campa por sus respetos en Eurasia y en las Américas, y que ha sido la causa de al menos 1 millón de muertes provocadas por sobredosis de heroína afgana tan solo a lo largo de la última década, de acuerdo con las Naciones Unidas. Víctor Ivanov, el director de la Agencia Federal Antinarcóticos rusa, citó estadísticas de las Naciones Unidas que mostraban que el comercio afgano del opio generaba al menos 75.000 millones de dólares al año de ingresos ilegales y que se trataba de la principal fuente de financiación de la insurgencia talibán. Y lo que es peor, bajo la ocupación estadounidense, el negocio del opio afgano se disparó hasta el punto de que desde 2007 Afganistán ha producido el 95% del opio y la heroína del mundo. Es seguro que la política del gobierno de Estados Unidos de apoyar de facto al aparato del ojo de Afganistán no ha comenzado con el actual ocupante de la Casa Blanca. Las sucesivas administraciones estadounidenses, retrocediendo hasta 1979, han desempeñado un papel en dicho apoyo. Carter, 8 años de Ronald Reagan, George Bush padre, 8 años de Clinton, 8 años de Bush hijo y ahora Obama. Más de 30 años de comercio de estupefacientes patrocinado por Estados Unidos en la región y ni una sola palabra en torno a ello en los documentos de Wikileaks. El Instituto de la Paz de Estados Unidos, una agencia de investigación establecida por el Congreso y financiada con fondos públicos, distribuyó un informe de 36 páginas de cómo el opio beneficia a los talibanes, que explica con detalle cómo estos han evolucionado hasta convertirse en un cartel de la droga. Los hallazgos del informe dejan poco lugar a las dudas. Ahora la insurgencia es sinónimo del comercio de los narcóticos. Sí, si nos creemos los relatos ampliamente editados de Wikileaks, los talibanes obtienen la mayor parte de sus fondos a través de Arabia Saudí y Pakistán. Claro, y un pimento. Wikileaks saca a la luz más de 90.000 páginas de documentos datados entre 2004 y enero de 2010 y divididos en más de 100 categorías que cubren mucho de lo que el público ya sabe acerca del agitado conflicto que hace ya 9 años que dura y ni una sola palabra sobre el comercio de estupefacientes. La conexión entre las drogas, el blanqueo de dinero y el apogeo de la banca. Ahora,
con la publicación más reciente de miles de páginas de registros bancarios e informes de blanqueo de dinero procedentes de las instituciones financieras más importantes del mundo, destaca el completo silencio acerca de las formas y procedimientos del comercio de la droga subvencionado por entero por los gobiernos y los carteles bancarios más poderosos del mundo. Menciona Wikileaks el vil comercio de estupefacientes y sus vínculos innegablemente estrechos con el gobierno de Estados Unidos, ni una sola palabra. Podría formar parte de los más de 1.1 millones de documentos que Wikileaks recibió en 2006 pero todavía no ha sacado a la luz pública. De acuerdo con una investigación del Congreso de Estados Unidos que se llevó a cabo en 2001, los bancos estadounidenses y europeos blanquean al año entre 500.000 millones y $1 billón del crimen internacional, la mitad de los cuales los lavan en solitario los bancos de Estados Unidos. Se estima que la mitad de ese dinero viene a Norteamérica, afirma el senador de Michigan, Carl Levin. En otras palabras, durante los años 90 los bancos de Estados Unidos lavaron entre 2,5 billones y 5 billones de dólares a través de los circuitos financieros estadounidenses. ¿Qué significa todo esto? Sin su dinero ilegal, la economía estadounidense se hundiría. Por lo que se sabe, el déficit comercial de Norteamérica es de casi 900.000 millones de dólares. Ahora comparémoslo con la cantidad de dinero lavado que oscila entre los 250 y los 500.000 millones de dólares al año. El dinero sucio cubre parte del déficit estadounidense en su balance comercial. Sin el dinero sucio, afirmó James Petras, profesor de la Universidad de Binghamton, las cuentas externas de la economía de Estados Unidos serían totalmente insostenibles, los estándares de vida caerían en picado, el dólar se debilitaría, la inversión disponible y el capital se reducirían, y Washington no sería capaz de sostener su imperio global. Con publicaciones mayoritarias como The Times, El Guardian y Der Spiegel como árbitros de la verdad, ¿podemos esperar que se nos cuente la verdadera historia? No estoy sugiriendo que estos vástagos del establishment mediático hayan ocultado información, puede que no hayan tenido acceso a ella. Sin embargo, si según la correspondencia de Julian Assange, Wikileaks es una versión incensurable de Wikipedia para una filtración y un análisis masivo de documentos imposible rastrear. Las posibilidades de que una información tan vital no haya llegado a manos de Assange simplemente no existen. En otro intercambio, Assange afirmó con honestidad que nuestro objetivo general es proporcionar un foro donde la información vergonzante pueda sacar a la luz las injusticias. ¿Encajaría el blanqueo de dinero por parte del gobierno en la definición de información vergonzante? Yo abrigo la esperanza de que lo haga. Para reformular mi argumento una vez más, las publicaciones similares a The New York Times, donde trabajan varios miembros del Consejo de Relaciones Exteriores CFR, entre ellos David Sanger, colaborador de Wikileaks, han demostrado en más de una ocasión que son una herramienta de propaganda para el gobierno de Estados Unidos. The New York Times, Bilderberg, CFR, El Guardian, la izquierda de las agencias de inteligencia británicas, Der Spiegel, Bilderberg. The Economist, Londines, Bilderberg. Estas enormes empresas están involucradas de forma directa en la edición y la selección de los documentos filtrados. Con The New York Times, El Guardian, Der Spiegel y The Economist, Wikileaks ha reclutado a los arquitectos de la desinformación mediática para que luchen contra la desinformación mediática, un procedimiento incongruente y contraproducente, sobre todo a la luz de las transgresiones mediáticas del pasado. Se nos induce a creer que el blanqueo de dinero es potestad de la mafia rusa, de sus primos italianos y colombianos y de un pequeño grupo de banqueros sin escrúpulos de Wall Street. Nada más lejos de la verdad. Los bancos más destacados de Estados Unidos están íntimamente ligados al negocio del blanqueo de dinero y sostienen el poder global de Norteamérica por medio del lavado de capitales y la gestión de fondos ilegalmente obtenidos en el extranjero. Citando de nuevo a James Petras a través de la misma fuente, Washington y los medios de comunicación han descrito Estados Unidos como si liderara la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de dinero procedente de la droga y la corrupción política. La imagen que se ha
se da es de unas manos blancas y limpias luchando contra el dinero sucio. La verdad es exactamente lo contrario. Los bancos norteamericanos han desarrollado un conjunto de políticas altamente elaboradas para transferir fondos ilícitos a Estados Unidos, invertir esos fondos en negocios legítimos o en bonos del Estado norteamericano y legalizarlos. No hacemos alguna idea de esto a través de la última tanda de informes de Wikileaks ni una sola palabra. Bienvenido al universo paralelo de humo y espejos. Si Wikileaks fuera una operación real y no parte de una campaña de propaganda del gobierno, descubriríamos lo siguiente. Las instituciones bancarias de primera línea utilizan dos medios diferentes para blanquear dinero: los bancos privados y los bancos corresponsales.